Metodista, a la Cátedra UNESCO, a la organización Humaniza.com, a la revista Hermes, a todos los doctorandos, maestrandos y demás personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por su presencia. Como lo acaba de señalar el profesor Roberto Chiacchiri, hoy vamos a trabajar construcción mediática de la víctima y la victimización. Entendemos por victimización el proceso de construir una víctima. Es un proceso. Entonces, víctima es el nombre y la victimización es el proceso. Vamos a mirar ese fenómeno en los más media y particularmente en la prensa colombiana. Por eso hemos puesto en el subtítulo Periodismo, la guerra y la violencia. Yo quisiera que pudiéramos alcanzar algunos de estos objetivos hoy. El más relevante, por ser el más general, nos parece que es poder reconocer la potencialidad que tiene la web como espacio de carácter interactivo, en el que los actores sociopolíticos construyen universos simbólicos hegemónicos, en algunas oportunidades alternativos y de resistencia, materializados todos ellos en el uso de recursos semióticos que se hibridan. Ese concepto de la hibridación de recursos semióticos los vamos a explicar un poquito más adelante. Tratamos de identificar y analizar el papel que tienen los más media en la consolidación de los idearios en la representación de la víctima y los procesos de victimización. Analizar el papel mediador del periodismo en el caso del Espectador.com, un periódico colombiano de nivel nacional de gran trayectoria en el país, en la construcción de una cultura de paz en medio del conflicto armado vigente en Colombia. Nos interesaría también analizar cómo se estructuran las narrativas a través de las estrategias discursivas, cuya expresión procede de un tejido de recursos sígnicos o semióticos discursivos. Nos interesa identificar el carácter transversalizado de la victimización en la representación mediática de la víctima del conflicto armado interno en Colombia. Con estas propuestas de metas a alcanzar, entonces quisiera compartir con ustedes algunas ideas de orden teórico que nos pueden ayudar a comprender la propuesta que voy a realizar. Vamos a apropiarnos del concepto de representación mediática, entendiéndola como las formas de construir conocimiento que se socializa y reconstruye intersubjetivamente, y en donde se articulan valores, creencias propias de una cultura, rituales y otras cosas que nosotros hacemos, siempre en el orden simbólico, y que se caracteriza porque sus límites y alcances están disponibles y son usados en diversos entornos, con lo cual se resemantizan y recontextualizan. Aclaro esos dos conceptos. Vamos a entender por resemantización un proceso semántico que consiste en crear nuevos significados en contextos muy cercanos o muy lejanos a propósito de una idea conceptual que se está socializando en una sociedad. Y hablamos de recontextualización cuando actualizamos distintas unidades discursivas en un discurso concreto que nos interesa poner a circular en una sociedad. Entonces, esos dos fenómenos semántico-pragmáticos están muy ligados a las maneras como construimos significado. Los procesos de resemantización y recontextualización contribuyen a gestionar nuevos sentidos y a evidenciar a través de los recursos y las estrategias cómo se crean los regímenes semióticos discursivos y de visibilidad que poseen en su interior distintas trayectorias y vectores. El debate epistemológico parte de la observación de la dinámica sociocomunicativa que alcanza distintos niveles de visibilidad e invisibilidad. Este concepto de visibilidad e invisibilidad es muy importante porque lo vamos a proponer como una especie de estrategia mediática, particularmente en la prensa, cuando se trata de hacer representaciones sociales de las problemáticas de una comunidad en particular en un momento histórico específico. El carácter multimedial del discurso, desde nuestro punto de vista, procede del uso de los soportes tecnológicos y sirve al propósito de contribuir a socializar las significaciones e integrar sus distintas potencialidades semióticas.
Partimos también del hecho de que este fenómeno del uso de las tecnologías contribuye, asigna significado al discurso que circula en esas plataformas. En este caso estamos pensando en la web. Se parte del principio de que todo significado surge en la interacción social. En este sentido, se establecen los acuerdos y los disensos en las que las tensiones se resuelven. Es decir, todo cambio social exige una disposición para la construcción de nuevas formas de significar, gestionar la comunicación y propender por formas de transformación social o de mantenimiento, que puede ser el otro caso de las formas de ser y estar en una sociedad. La nuclearidad de la semiótica procede de su potencialidad para analizar e interpretar cómo se construye el discurso, cuáles son las unidades categoriales que pueden ser asociadas a los sistemas sígnicos con sus interrelaciones y cómo se formulan puntos de vista o se activan en la interacción comunicativa, implicando las otredades, es decir, los otros, en sus diversos campos de acción social. Estos puntos de partida nosotros los instalamos dentro de los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial. Es decir, entendemos que el discurso es una unidad de tejidos sígnicos diversos que circula en una sociedad a través de una tecnología, y cuando hacemos el análisis adoptamos perspectivas críticas. Cuando nosotros estamos pensando en los más medias, sin duda tenemos que hacer la conexión con el ejercicio periodístico, que son quienes producen las noticias. Es decir, nosotros estamos interesados en entender cómo y de qué manera la prensa propone la construcción de fenómenos violentos y victimizantes que en el caso colombiano se expresan como narrativas en los más media, las noticias, por ejemplo, con la pretensión siempre de generar unas formas de orientación social para los grupos sociales y de posicionar de una determinada manera, en una determinada perspectiva, tanto a las víctimas como a los grupos solidarios, como a sus familias que también son víctimas. De manera que la estrategia más común es provocar emociones con la propuesta básica más o menos soterrada de que hay un debate público sobre el asunto en cuestión. Nosotros en esta perspectiva pensamos que podemos verificar diversos propósitos comunicativos que se articulan a los más media y en particular a la prensa. El primero expresado en intereses, en las maneras como se forma o se posicionan las perspectivas, las maneras como se propone que se denuncia, por ejemplo, las maneras como se proponen las formas de abordar las emocionalidades, de construir una estética y muy probablemente de proponer formas como se percibe o se propone que deben ser los actores representados. Cuando se proponen que son personas que sienten vergüenza o que sienten impotencia o que están completamente desagencializadas, que es uno de los temas más reiterados a propósito del conflicto armado en Colombia y particularmente de las víctimas. En este cuadro recojo entonces las conexiones que yo alcanzo a percibir como fundamentales cuando hacemos desde los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, análisis de discursos narrativas. Muy frecuentemente en la prensa es eso lo que tenemos, tipos de narrativas, que a través de ellas se materializa la posibilidad de que un evento social quede representado para una comunidad y sea percibido en el proceso de percepción. Se diseña y se produce para ser representado y se socializa para construir una forma de percepción. Esas unidades discursivas tienen dos ejes fundamentales: el tejido de los sistemas sígnicos que se involucran por una parte y por otra parte el soporte tecnológico que usamos. De eso procede su carácter multimodal para el caso de los sistemas sígnicos y multimedial para el caso de los sistemas tecnológicos o los recursos tecnológicos disponibles. Lo que queda representado en general son el conjunto de eventos que competen o que propone el mass media a ser recuperado en términos de conocer o de saber, de
proponerlo desde una perspectiva con las consecuencias culturales que puedan eventualmente derivarse de eso. No necesariamente van a aparecer siempre, pero sí se pretende que a partir de esa manera de conocer la realidad y de percibirla, podamos entonces realizar nuestra acción sociocultural permanentemente. En nuestra perspectiva, los más media deberían contribuir a la transformación de las realidades que vivimos cuando se trata de situaciones muy problemáticas o estructurales como las que sufre América Latina. Como encontramos desde la teoría ya una distancia muy profunda, como la manera como proceden los más media en Colombia, nosotros inferimos que los más media no responden a planteamientos ni nuevos ni viejos de lo que se ha llamado el periodismo humanitario o el periodismo humanista en otras perspectivas, y por lo tanto lo que sí podemos verificar con mucha más frecuencia es que todo lo que tiene que ver con lo humanitario con mucha frecuencia se mercantilizan los más media. Por otra parte, todas las narrativas de la victimización y en particular del problema del conflicto armado en Colombia están propuestas en una perspectiva que desde nuestro punto de vista la hemos llamado moralidad antipolítica. Por una parte se construye un sujeto social, el ciudadano del común, como un sujeto necesitado de formas de asistencialismo, que es un sujeto individualista, que es un sujeto que no es capaz de realizar su propio proyecto de vida, está desagencializado. Y por otra parte se construye un sujeto que es el que yo denomino aquí el yo poder, que es esa élite político-económica, esos grupos de poder que se instalan en las sociedades nuestras y que son o se proponen más bien salvadores del resto de la sociedad. Son los salvadores, son los que dan las dádivas, son los que solucionan los problemas de la sociedad. Y allí se centra entonces una suerte de paradoja en nuestras sociedades de orden, con unas consecuencias de orden político y sociocultural muy grave. Por otra parte, las formas de comunicación sobre el conflicto se han convertido frecuentemente en Colombia en un campo de lucha por el poder, donde los distintos tipos de actores empiezan a ejercer presiones para alcanzar sus propios intereses, propósitos, y todos los intereses, digamos, de orden económico o político social están por encima de la vida y de los seres que están sujetos a la victimización. En el caso colombiano, el problema del conflicto armado es que está en las periferias del país. Son las grandes zonas rurales donde están ocurriendo los graves acontecimientos de violación a los derechos humanos contra la población. Sin embargo, tengo que reconocer que en Colombia el periodismo fotográfico y etnográfico ha sido fundamental en el propósito de ir construyendo un discurso nuevo, más convincente y con unos marcadores importantes de evidencialidad, que sin que necesariamente tengan que ver con las teorías del periodismo humanitario, sí pueden estar contribuyendo a mostrar cómo son las realidades del país y de qué manera esas representaciones tendrían que transformarse, particularmente cuando pensamos en que con frecuencia el periodismo humanitario se centra mucho en la idea judeocristiana de la dádiva, de la caridad pública, etc. Y nos parece que también sería muy interesante que nosotros pensáramos que ese periodismo contribuye, como las otras formas de periodismo hegemónico, a construir representaciones completamente fragmentarias de lo que se puede reconocer y conocer de una problemática. Con mucha frecuencia se ocultan cosas, de muchas otras formas se contribuye a construir unas formas de ignorancia sobre una problemática social, porque se desestructura la problemática y no se puede hacer un seguimiento claro sobre lo que se propone explicar el medio o dar a conocer, más que explicar, dar a conocer. Y el otro es que finalmente terminan un poco naturalizando lo que ocurre en el país. Los pobres son pobres.
nacen, crecen, se reproducen y mueren y no pasa nada. Así son, como los arbolitos. Y las violencias son así también, aparecen, desaparecen, es que es una forma de ser de los seres humanos en una convivencia colectiva. Dos formas distintas de representar un problema del concreto, lo traje aquí para que pudiéramos intentar acercarnos a dos maneras de abordar mediáticamente un solo problema. En este caso es una representación sobre los falsos positivos, que son personas que han sido asesinadas por miembros de las fuerzas del Estado sobre la creencia o la supuesta construcción mediática de que son personas que pertenecían a las guerrillas y que eran muertas en combate. Muy rápidamente en el país se logró saber que eso no tenía nada que ver con la realidad del fenómeno y que los falsos positivos eran el resultado de engañar a jóvenes a quienes en muchas ocasiones les ofrecían trabajo, se los llevaban en las fuerzas del Estado y en las zonas más apartadas del país, en zonas rurales, aparecían asesinados. Esos cadáveres fueron usados como prenda de garantía para que las Fuerzas Armadas recibieran prebendas del Estado y del gobierno de momento. Entonces, recibían vacaciones, sobresueldos y otras prebendas que se derivaban de esa acción criminal que acabo de representar. Entonces, en la primera fotografía que procede de un medio alternativo en Colombia que se llama Verdad Abierta, se representa la recuperación de cuerpos por parte de una sección de investigación del Estado colombiano, donde se recuperan los cadáveres de algunas de estas personas asesinadas, generalmente jóvenes, denominados o mal denominados falsos positivos, y más bien dados de baja en condiciones extrajudiciales. Y en el segundo caso tenemos una noticia de uno de los periódicos más importantes del país, que es el periódico El Tiempo, que en su sección Justicia propone esta representación del problema de los falsos positivos. Y dice: el coronel retirado Borja anotó cada una de sus más de 50 falsos positivos. Para la foto, notan ustedes, hicieron una puesta en escena de lo que significa hacer un entierro, con las herramientas muy nuevas además, y se pone en escena unos documentos que podrían ser justamente los lugares donde se registraban las personas que eran asesinadas en el marco de este fenómeno. En mi perspectiva, en el segundo caso, que estamos analizando de Borja, lo que se construye es una estrategia de espectacularización. Y en el otro caso se muestra de alguna manera una suerte de evidencialidad fáctica de un fenómeno que el país conoció muy rápidamente gracias a la acción de las madres de los falsos positivos, que se organizaron muy rápidamente y lograron encontrar pistas que las llevaron finalmente, con la ayuda de algunas organizaciones sociales, a encontrar sus hijos. Decía que el fotoperiodismo ha sido en Colombia un asunto muy importante para el reconocimiento de las víctimas. Lo que ustedes ven ahí es una galería de fotografías de víctimas del conflicto armado colombiano, elaborada, construida por Jesús Abad Colorado. Es un importante fotoperiodista colombiano que ha pensado el conflicto armado en distintas perspectivas y nos da la posibilidad de reconocer rostros de víctimas, rituales de las víctimas y otros asuntos que están verdaderamente ligados a la esencia de la humanidad de los seres victimizados. Por lo tanto, no podemos desconocer completamente que hay trabajo que está vinculando de manera muy estrecha la esencialidad del ser humano en la manera de representar un asunto tan grave como el que vivimos en Colombia con el conflicto armado interno. En este punto, entonces, yo quisiera no solamente reconocer eso, sino poder saber cómo es que el Estado colombiano, pero particularmente el Centro de Memoria Histórica en el 2014, conceptualizó la víctima. ¿Qué es una víctima?
Entonces, el Centro de Memoria Histórica en ese momento decía, toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave al derecho internacional humanitario, es una víctima. Y aquí tenemos una serie de asuntos que son muy importantes para el resto de nuestra mirada, porque nosotros vamos a proponer otras formas de mirar a la conceptualización de víctima y del proceso de victimización en unas relaciones muy concretas. Pero este punto me parece que es importante para que ustedes sepan que nosotros en Colombia sí hemos tenido en algún momento de nuestra historia una manera de entender el problema y de poner la víctima en el centro de la problemática del conflicto armado. Y en este caso rescato la labor del Centro de Memoria Histórica hasta el 2018. Después del 2018, con el nuevo gobierno, ha sido realmente un drama para las víctimas porque fueron eliminadas de los procesos de memoria en el centro y se han convertido en sujetos tangenciales completamente funcionales cuando lo logran hacer, y le han dado lugar a lo que ellos llaman las otras víctimas del conflicto armado, que son los empresarios, los paramilitares, los militares y otra gente que ha estado involucrada en estos procesos. El otro concepto que quisiera que pudiéramos tener claro es cómo entendemos las noticias en la web. La primera cosa es que las entendemos como parte de un proceso de mediación sociocultural que se expresa siempre en tipos de narrativas. Son prácticas sociales que se construyen en entornos, temas, tópicos e intertextos para generar una suerte de diálogo, una interacción comunicativa. La presencia del yo en distintos grados de nominación o la autorrepresentación está determinada por espaciotemporalidades múltiples, constituyéndose en condiciones que gestionan tipos de interacción impredecibles. Pensemos una noticia de estas circulando en la web, quiénes son los interlocutores potenciales, quiénes podrían llegar a interesarse por conocer una problemática de estas, a veces tan particulares como las que tenemos aquí, a propósito de esta noticia que ustedes ven en la fotografía. En principio entendemos que toda noticia distribuye o pretende distribuir conocimiento, implicando relaciones que ponen en conexión actores discursivos con otros actores, independientemente de que tengan rol periodístico o no lo tengan. Esa interacción es la que permite que se definan en ese discurso las distintas identidades y se construyan formas de entender la realidad. Por lo tanto, en las noticias lo que nosotros podemos desentrañar son relaciones epistémicas a través de las cuales podemos reconocer cómo se narran los acontecimientos, cómo se pueden apropiar, cómo se pueden internalizar, qué tipo de fenómenos están circulando por los mass media. Y reconocemos que no siempre es suficiente que tengamos más medias en una sociedad para poder contar los saberes de los que disponemos o dar a conocer lo que sabemos. Por lo tanto, creemos en el papel socializador de los actores mismos de las problemáticas sociales, en este caso las víctimas del conflicto armado. Entonces, la noticia digital es una narrativa, es una unidad discursiva que aparece a partir de motivos concretos, de intereses específicos, de propósitos, de actitudes que se anclan a un evento y que se actualizan con una pretensión concreta, que ya la hemos señalado. Tienen la capacidad de proponer formas de hacer social. En esa interlocución, entonces, se formulan todas las condiciones socioculturales, históricas, políticas, etcétera, de las realidades que se problematizan. Y por lo tanto, poderlas reconocer constituye un aspecto muy importante en virtud de la cual
es posible que nosotros podamos reconocer cómo están construidas las identidades. ¿Qué es lo que efectivamente se narra o testimonia? ¿Cuáles son las espaciotemporalidades que están orientando la comprensión de un fenómeno, cualquiera que éste sea en una sociedad? ¿Cómo y de qué manera se construye esa otredad, ese otro con el que yo coexisto en un momento determinado de mi existencia social? De suerte que eso es un aspecto muy importante para que nosotros podamos comprender cómo podemos abordar una noticia digital y cuáles son las perspectivas. El trabajo que les voy a presentar hoy en la perspectiva analítica que proponemos es el resultado de una indagación que nosotros estamos realizando colectivamente con un grupo de jóvenes investigadores en la Universidad Nacional, en donde estamos estudiando el fenómeno de la víctima y la victimización, los espacios de la memoria y todas las formas como requerimos poner en evidencia y socializar y comprender mejor a efectos de alcanzar en algún momento en esta sociedad un proceso de paz que genere dignidad para todos. Entonces, esto forma parte del proyecto SPEME y nosotros trabajamos en equipo con un grupo de estudiantes de distintos niveles académicos. La metodología propuesta tiene tres grandes, está ubicada epistémicamente en el marco de los estudios del discurso, pero particularmente de la perspectiva multimodal y multimedial. Consideramos que se hace necesario ya para una explicación muy sistemática de las problemáticas sociales representadas mediáticamente poder apropiar un método mixto y por lo tanto nosotros hacemos una primera fase sistematizando corpus que no necesariamente tienen que ser tan voluminosos, pero es una muy buena punto de partida cuando son grandes volúmenes de información y los ponemos en una relación semántico-pragmática para poder llegar a construir categorías y relaciones analíticas que nos conducen posteriormente a reconocer cómo se comporta la representación social en relación con las maneras como efectivamente ocurren los acontecimientos en la sociedad y poder entonces hacer un proceso claramente interpretativo. En términos muy simples, hacemos una fase descriptiva usando paquetes estadístico-textuales para hacer análisis multivariado y poder establecer la relación semántico-pragmática, es decir, de significado y uso. Luego hacemos un procedimiento analítico de donde, además de inferir y poner en relación categorías, podemos hacer una propuesta de aproximación a las distintas formas de relacionarse en los fenómenos que quedan representados en el corpus y finalmente poder hacer un proceso interpretativo donde podamos reconocer cómo se construyen las ideologías, cómo se formulan los seres, los espacios, etc. Esa ida y vuelta del discurso a la sociedad y de la sociedad al discurso se vuelve un asunto muy importante cuando hacemos esta última fase del método que nosotros apropiamos. Entonces, a la luz de los principios epistemológicos que hemos venido formulando, nosotros hacemos un análisis en perspectiva mixta con propósitos integradores. En este caso, analizamos 60 noticias del periódico elespectador.com en una coyuntura sociopolítica que va del 16 de noviembre de 2016, firma del Acuerdo de Paz, y a noviembre del 2020, 4 años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Como ustedes saben, el Acuerdo de Paz está completamente desestructurado por el gobierno vigente. Bueno, a la parte final, por efectos de tiempo y demás, les vamos a mostrar 3 casos que pensamos que pueden caracterizar lo que nosotros hemos venido construyendo en este procedimiento analítico, que tiene que ver con mirar cómo quedan representados los criterios de transversalidad en los mass media cuando se construye el concepto de víctima y el proceso de victimización. Decidimos proponer esta primera bloque de unidades conceptuales para reflexión, que es lo que el paquete estadístico TELAP Plus propone cuando procesamos estadísticamente el corpus. Se trata de un procedimiento estadístico básico, empezando por las frecuencias, pasando por las
por las asociaciones semánticas, después por la construcción de clústeres, que es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que ustedes ven aquí son paquetes de unidades conceptuales que después de haber hecho los primeros pasos, que ahora voy a explicar un poquito con más detalle, nos permiten rastrear las unidades que se vuelven mucho más contundentes para el análisis. Y en los clústeres lo que nosotros tenemos es una suerte de jerarquización estadística que nos permite saber qué es lo que se propone más, qué es lo que se propone menos y cómo se relacionan internamente para construir una unidad a la que podríamos nosotros denominar de una determinada forma dependiendo del tipo de categorías que aquí se proponen. Entonces, la idea es que nosotros tengamos paquetes de organización semántico-pragmática que nos permita dar cuenta de qué es lo que nosotros queremos observar en ese corpus. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, lo que nos proponemos es mirar cómo queda construida la representación mediática, cómo y de qué manera quedan formulados los seres, las acciones, los espacios, los tiempos, etc. Y para eso partimos, la primera tarea que uno hace con los paquetes estadísticos textuales es cómo se comporta estadísticamente, cuáles son las frecuencias, cuáles son las coocurrencias. Y entonces nosotros aquí traemos un ejemplo muy sencillito, muy decantado, de cómo fungieron estos conceptos en nuestro estudio. Y entonces encontramos que pudimos categorizar esto, por lo menos en una primera fase, en estas categorías: víctimas, perpetradores, o sea, los victimarios, los que cometen los crímenes, el tipo de crimen y las espaciotemporalidades. Si ustedes ven que las altas frecuencias, el cuadro está dividido en altas y bajas frecuencias. Si ustedes miran las altas frecuencias, entonces es fácil. Noten ustedes que dentro de las víctimas usted encuentra mujeres, hombres, niños y niñas. Después, dentro de los perpetradores se encuentra militar, ejército y guerrilla. Ahorita les voy a hacer una observación sobre esa construcción de altas frecuencias que se derivan del análisis estadístico textual de las noticias. De los crímenes se referencia a masacre, desplazamiento y desaparición forzada con altas frecuencias. Y en la espaciotemporalidad, Colombia, país, territorio y región. Noten ustedes que aquí hay una generalización extrema de lo que se propone. En las bajas frecuencias, las víctimas son indígenas, campesinos y afrodescendientes. Y miren ustedes la importancia de mirar las bajas frecuencias. Esas bajas frecuencias nosotros las empezamos a estudiar en 2007, antes, en 1990 y algo, cuando escribimos cómo hacer análisis crítico del discurso, porque a mí me resultó muy extraño en un momento determinado darme cuenta que, por ejemplo, los paramilitares casi no se referencian, no aparecen en las noticias con frecuencia suficiente, como si no fueran parte de los perpetradores. Aquí pasa lo mismo y es una cosa que sistemáticamente ha venido pasando. Entonces, esto es importante señalarlo porque las bajas frecuencias nos pueden dar cuenta de cosas tan importantes como, por ejemplo, que cuando se habla de víctimas, justamente las poblaciones más victimizadas en Colombia con el conflicto armado interno, por razones de los datos inclusive cuantitativos que el mismo Estado propone, son los indígenas, los campesinos y los afrodescendientes. Y yo le pregunto, ¿pero cómo es posible que esas comunidades que han sido victimizadas tengan tan bajas frecuencias en la prensa? Entonces, ese es un asunto muy importante. Lo mismo pasa con los perpetradores. Sin duda, uno de los problemas más graves en Colombia han sido las formas de desplazamiento forzado. Aparece con alta reiteración desplazamiento, pero no desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado va a las más bajas frecuencias y la pregunta y la respuesta de eso posible tiene que ver con el hecho de que es que el desplazamiento se volvió en Colombia un asunto de que la gente se mueve de un lugar a otro, que abandona los espacios, pero no que han sido obligados por los perpetradores a entregar sus territorios, sus pertenencias y en algunas ocasiones parte de su familia y luego tienen que salir de la región completamente desamparados, sin ningún tipo, con todo el tejido social roto, completamente desestructurado.
Bueno, y noten ustedes que los lugares donde ocurren los fenómenos, también aquí en el caso de las bajas frecuencias, son las espaciotemporalidades específicas. El Catatumbo es una región gravemente atormentada por el conflicto y particularmente por los paramilitares. Hay muchas masacres en esa región. En la zona de la Amazonía, donde tenemos grupos de población indígena muy importante. En las zonas rurales, donde están la mayoría de los campesinos, de los afrodescendientes y de los indígenas. Hay una cosa que vale la pena revisar cuando nosotros hagamos este tipo de descripción de los corpos. Las hipótesis que yo manejo sobre el tema de la frecuencia es que las altas frecuencias contribuyen a la construcción de una estrategia discursiva que es visibilizar algo. Y las bajas frecuencias tienen el propósito clarísimo de invisibilizar u ocultar una problemática social, como el caso que acabo de señalar. Los mapas que ustedes ven aquí se los voy a explicar muy rápidamente y son muy fáciles de leer. La palabra que ustedes encuentran en color azul y cercanas al punto en rojo y azul es la palabra clave a través de las cuales se hacen asociaciones. Nosotros ya sabemos que estamos hablando de Fuerzas Armadas porque son un tipo de perpetrador, de las víctimas del conflicto, que son las personas que nos interesa poner en el núcleo de nuestra reflexión, los crímenes cometidos por los distintos tipos de actores sociales y lo que se ha denominado en el país los grupos armados ilegales que tienen que ver con las guerrillas, con los narcotraficantes y con otras formas de organizaciones delictivas o asociadas a las formas de delincuencia que supuestamente cometen crímenes aprovechando la condición de guerra interna que tenemos. Entonces, estos cuadros nosotros los podemos, o estos mapas los podemos leer de una manera muy fácil. La palabra clave se asociará más con las palabras que lo acompañan y que pone el programa en más asociación estadística si están más cerca de cero, gráficamente están más cerca de la palabra. Por ejemplo, medios y víctimas del conflicto, derecho y víctimas del conflicto, pero está muy desasociado víctimas del conflicto y territorio. O sea, noten ustedes cómo hay una gran distancia cuando estamos viendo el mapa de víctimas del conflicto, que se asocia víctimas del conflicto con derecho, pero no se asocia víctimas del conflicto con territorio. Eso también nos permite empezar a hacer una serie de inferencias que nosotros vamos anotando a medida que vamos desarrollando el trabajo para poder ir pensando cuáles son las maneras como nosotros podemos desentrañar de esa complejidad de fenómenos que tenemos cuando abordamos una unidad discursiva como las noticias u otras formas discursivas y poder dar cuenta a través de categorías muy precisas cómo funciona. Todo este procedimiento descriptivo que hemos venido señalando lo que nos permite es reconocer cómo está construido semióticamente el discurso. Es lo que en la teoría de la semiótica hemos llamado el reconocimiento del paisaje semiótico. Una noticia es un paisaje semiótico, es una unidad de significado que pone en múltiples relaciones distintos modos semióticos, lengua, color, formas, seres, objetos, etcétera, y que nosotros cuando abordamos esa unidad discursiva las leemos. De suerte que estamos frente a un fenómeno que nos permite ir desbaratando pero uniendo al mismo tiempo. ¿Cómo queda ese fenómeno representado en esa unidad discursiva? Sobre esa base entonces nosotros empezamos a mirar cómo desentrañando todas esas categorías desde el proceso descriptivo podemos empezar a categorizar. Y nosotros mostramos aquí un cuadrito que nos permite resumir muy brevemente cómo lo hicimos. Recuerden que nosotros teníamos la categoría mujer, por ejemplo, que después en las asociaciones aparece muy cerca de adolescentes, y entonces por eso aparece ahí adolescentes, y vemos que tiene tres características las noticias. Hablan del género, hablan de la edad, y hablan del carácter individual del sujeto. Si nosotros, por ejemplo, vemos, esto es el caso de una mujer en particular, ¿cierto? Y miramos un caso donde esté representado ese fenómeno.
Entonces, por ejemplo, esto, a los 14 años ya había sido reclutada, abusada y obligada a abortar. Entonces, ya sabemos que es una mujer que tiene 14 años, entonces es una adolescente, que tiene una serie de acciones que están allí propuestas, pero todo el fenómeno está centrado sobre un solo ser, es individual. En cambio, los indígenas, noten ustedes cómo se habla de esa relación individual y colectiva sistemáticamente y que entonces empiezan a aparecer otros fenómenos. Para el caso de los indígenas, entonces tenemos género, bueno, el carácter individual o colectivo, primero que todo, luego el género y el anclaje territorial. Lo mismo pasa con afrodescendientes y lo mismo va a pasar con campesinos. Entonces, noten ustedes que ya tenemos un cuadro más sistemático para poder encontrar las categorías que nos interesan. Esa categorización y esa forma de representar las víctimas en tanto actores sociales nos permite entender que estamos frente a un hecho de que han sido seres que han sido sometidos por perpetradores a condiciones indignantes, a fenómenos de violación de derechos humanos, a la pérdida de su carácter identitario en muchas oportunidades, o por ejemplo, la posición a la que obligan al ser que es victimizado a que pierda de alguna manera su forma de ser digna como parte de una sociedad. En esa perspectiva, nosotros hemos pensado que podríamos conceptualizar víctima a propósito de esta reflexión como un ser histórico, definido en términos identitarios, construido desde el sentido de la alteridad o el reconocimiento de otros, ejecutor de acciones que se explican, en los condicionamientos sociopolíticos y culturales que definen lo que ese ser significa en una sociedad. Por otra parte, entendemos que es un actor social comprometido con un proyecto específico de desarrollo personal. Todas las narrativas de las víctimas expresan su búsqueda de transformación de las condiciones en que están para construir colectivamente otras formas de ser y estar en la sociedad. Entonces, esto iría en contravía claramente de la idea de que son seres que no hacen nada, que están ahí esperando que alguien les dé algo. No, eso no es real. Entonces, nosotros pensamos que esto podría ayudarnos a pensar cómo estamos pensando el concepto de víctima y cómo podríamos entonces, en el marco de lo que ya tenemos descrito, empezar un procedimiento de reflexión sobre esa categoría. Y la otra es el tema de la victimización, que es el proceso que ejecutan los perpetradores para poder agredir la víctima. Entonces, todas las formas de violencia ejercidas por un perpetrador son parte de un proceso de victimización. Y esa victimización ocurre de dos maneras. Una por vía directa cuando se asocia más a la violencia estructural y otra de vía indirecta cuando se asocia más, no necesariamente, únicamente a la violencia simbólica. Pero más allá de eso, todas estas acciones en el proceso de victimización son claramente destructivas y ofensivas y tienen que ver con la esencia del ser, con la humanidad, con su condición de ser un sujeto, un ser humano. Y luego a eso le podemos agregar todo lo que ha venido pasando alrededor del ambiente general en donde están ubicadas las víctimas. Los recursos naturales, físicos, culturales, etcétera, son parte de ese proceso de victimización. Porque si se comete una masacre para apropiarse de los territorios y allí hacer un gran megaproyecto, hay una victimización del ser y de los recursos naturales, físicos y culturales que están implicados en ese acto victimizante. De manera que eso nos hace pensar que la victimización se construye básicamente para que haya una percepción generalizada sobre el conflicto armado y que se comprenda que si se está en esa condición no se tiene protección, no hay posibilidad de que usted se supere y en consecuencia la tarea fundamental del medio es construir miedo, construir terror, proponer que el sujeto victimizado, que generalmente está empobrecido además, es un sujeto disfuncional, sin contar que muchas veces se implica
en esa categoría de la delincuencia propia de una comunidad o de los desadaptados sociales y otras cosas. Bueno. El análisis que nosotros entonces vamos a tratar de hacer es reconstruir todo lo que hemos venido haciendo desde el punto de vista descriptivo para poder reconocer los actores, que ya los tenemos claros, el Estado, los paramilitares, las guerrillas, los narcotraficantes, algunos empresarios nacionales y algunas empresas multinacionales instaladas en el país. Una secuencia para las 60 noticias que nosotros analizamos de los actos de victimización están allí recuperados como crímenes, amenazas, asesinatos, asesinatos extrajudiciales o falsos positivos, desaparición forzada, etc. Y desde luego un actor fundamental aquí es la víctima, que queda construida por contraposición con los otros actores, pero atravesada o transversalizada por las maneras como están construidas mediáticamente, y desde nuestro punto de vista aparecen factores muy importantes para su definición, como la emocionalidad, los valores epistémicos atribuibles o no atribuibles y la identidad. Todo esto es lo que formula en términos concretos unas formas de representación mediática que circulan en los más medios contemporáneos, particularmente aquellos que están en soportes digitales. La misma transversalidad que vamos a aplicar a la categoría de víctima va a aparecer por sus implicaciones de construcción de significado y uso, es decir, de relaciones de carácter semántico-pragmático para la categoría de victimización. Por lo tanto, vamos a tener que retomar igual categorías similares. Vamos a señalar que el discurso de la victimización procede fundamentalmente de su desarrollo en el campo simbólico, siempre es un tipo de representación que apropia sistemas sígnicos y puede ser expresado por quienes han sufrido la agresión o aquel que, sin ser necesariamente experimentador o testigo, elabora juicios cuyas características incluyen lo expresado, el evento concreto, los conocimientos y las creencias compartidas con su comunidad y su cultura a propósito de lo ocurrido, la posición del sujeto según la cual la víctima expresa su estado, lo califica o califica el de otro, y se propone evocar unas condiciones para ser reconocido. Por lo tanto, son juicios que se caracterizan por estar atravesados por marcadores de emocionalidad, en muchas oportunidades por tipos de conocimiento y en otras por las formas como queda determinada su posición en el discurso, o sea, como sujeto social. Noten ustedes que estamos hablando de las mismas categorías, pero esto es importante que se descifre en el proceso mismo. El primer caso que les vamos a presentar es este: transversalidad de la emocionalidad en el discurso más mediático a propósito del concepto de víctima. Entonces, la noticia, me voy a centrar en la noticia para que podamos después hacer las conexiones. Dice, es una noticia del periódico El Espectador. Recuerden que trabajamos con ese periódico únicamente. Son 60 noticias y estos son casos que nos dan cuenta, que tipifican la transversalidad que hemos encontrado. A posteriori tendremos que hacer otras operaciones para poder generalizar más el desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, dice en el antetitular, se han invertido más de 3.1 billones de pesos, desde luego. El 93% en el titular, el 93% de las personas registradas por la ley de víctimas no ha sido indemnizada. Luego tenemos los marcadores de identificación de la noticia y luego vemos en el lead. La cifra la dio la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de esa norma. Dijo además que ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva ha terminado. La foto, y en el pie de foto dice, la ley de víctimas se firmó en 2011. 6 años después, 2017, fecha de la noticia, el balance no es nada alentador. Noten ustedes cómo aquí, en el orden de la representación gráfica verbal y en el orden de la representación gráfica visual, a través de la fotografía y la metafotografía que ustedes ven allí,
vamos a encontrar ya rapidísimamente una serie de categorías que están articuladas a la construcción de marcadores emocionales, marcadores semióticos discursivos de emoción, que incluyen incertidumbre, miedo, impotencia, inacción y otro tipo de cosas. Noten ustedes todas las víctimas sentadas en lo que aparentemente puede ser un ritual, es una foto de archivo que se ha usado, nosotros tenemos el dato, por lo menos 6 veces por distintos medios para distintas cosas. Y hay una serie de, digamos, condicionamientos posturales del rostro, etcétera, que nos permiten dar cuenta de estas categorías que estamos reconstruyendo como marcadores semióticos discursivos de emocionalidad. Aquí, entonces, nosotros reconocemos todo, los seres, los espaciotemporalidades, los objetos, los marcadores sonoros cuando los hay, gráficos, etc. Eso es lo que estamos intentando hacer. Ahora, con este recorrido básico descriptivo por la parte inicial de la fotografía, la primera parte de la fotografía, la noticia es un poco larga y no podemos analizarla aquí toda, pero digamos que para efectos esta parte de esa unidad discursiva es muy interesante porque es lo que generalmente la gente lee cuando enfrenta una noticia. Las partes centrales del encabezado de la noticia se vuelven fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que nos permite observar esto? En términos de la imagen gráfica, o sea, las dos fotografías, la fotografía y la metafotografía, encontramos un patrón postural. O sea, las víctimas siempre o con mucha frecuencia están sentadas o no hacen nada. Y ese patrón es muy importante porque aquí en este caso es el que nos permite, en lo que nosotros pensamos a manera de hipótesis de que puede ser un ritual de rememoración por uno de los objetos o los objetos que están allí propuestos, nos conducen a pensar que se trata de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos es una presencia pasiva de un proceso. Luego, todo lo que allí se expresa como parte de ese ritual forma parte de una serie de saberes y experiencias que viven las víctimas y que quienes pertenecemos a la sociedad colombiana conocemos de alguna manera, en alguna perspectiva. El comportamiento expresivo de las víctimas, que están todas, por lo menos las que están más cerca del primer plano, pues son marcadores de evidencialidad emocional desde nuestra perspectiva. Para el caso de la mujer, el pañuelo en los ojos permite inferir que llora. Hay un estado de dolor. En el caso del hombre, los ojos entrecerrados y la configuración total de su rostro nos permite inferir que se trata de un estado de tristeza. Pero esto no puede ser leído si no lo conectamos con la metafotografía que está propuesta allí, que es aparentemente un joven. Un joven que va en esa representación metafotográfica acompañado de unas flores. Las flores en este tipo de rituales sin duda crean esa relación muerte-ausencia, dolor, muerte y todo lo que esté asociado emocionalmente a esa condición. Entonces noten ustedes que la fotografía implica una serie de marcadores emocionales. Pero si luego nosotros miráramos, por ejemplo, en el orden de lo verbal, visual, gráfico que tenemos ahí, entonces las cifras conducen a una serie de inferencias que habría que hacer y que el lector común y la prensa lo sabe, no hace inferencias suficientemente contundentes cada vez que lee. Se habían invertido a esa fecha 3,1 billón de pesos para reparar víctimas. Y uno mira el titular y se supone que se aplicó a 7% de la población. Sin embargo, de ese 7%, un número importante que no sabemos cuánto, y esa desestructuración cuantitativa es muy importante porque desestructura el discurso. No podemos hacer el seguimiento. ¿A qué porcentaje equivalen los 522 casos que no han terminado la reparación o no la han hecho? Total,
el dinero no le ha llegado a la gente si se tratara solamente de la reparación material. Y en el orden de la reparación simbólica tampoco se dice nada. Entonces, aquí hay un caso típico donde primero las atribuciones a otros de la responsabilidad de lo que se formula es clarísima. Eso es una estrategia clarísima de los medios. Pero, más allá de todo eso, ellos saben que nosotros no hacemos ese tipo de reflexiones sobre lo que para una sociedad significan este tipo de noticias. Y luego, en el pie de foto, el balance no es nada alentador. Y eso implica para un lector común, no, pues, si no hay esperanza, ¿qué hacemos aquí? Si no los van a reparar, entonces, ¿qué hacemos? Se crea todo ese estado de miedo, de angustia, de terror, de incertidumbre, de incapacidad, de imposibilidad, que es la tarea final del mass media. Vamos a mirar aquí cómo se observan entonces ahora valores epistémicos, que están relacionados con los saberes, con las creencias, con las maneras de narrar, de proponerse o de visibilizarse, en general de construir unas formas de dar a conocer sus propios saberes, sus propias actitudes y sus propias presencias. La noticia dice, denuncian que Fiscalía y Centro de Memoria Histórica ocultan las cifras de desaparecidos. Y luego viene las marcas de la noticia en el lead. Un equipo de defensores y familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia estableció que la Fiscalía borró 13 años de información sobre el número de víctimas de este delito. Pasó de contabilizar 98.930 víctimas a solo 34.978. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria publicó en sus redes que son 76.320 víctimas de este delito, contrario a sus mismos informes. Y en el lead dice, de acuerdo con la unidad de víctimas en Colombia, hay 182.504 personas víctimas de desaparición forzada. La unidad de personas dadas por desaparecidas sostiene que son alrededor de 120.000. Bueno, aquí vuelve a aparecer el fenómeno de la cuantificación, que es un asunto de mucho cuidado cuando nosotros analizamos prensa. Los cuantificadores se han convertido, a propósito de la tradición del cuantificador desde los griegos, que era para verificar y poner en evidencia ciertas cosas, aquí se ha convertido en un instrumento para el engaño y el desconcierto, la desestructuración de la información. Y eso hay que poderlo señalar. En esta noticia voy a empezar por la parte verbal, gráfica primero, y después vamos a mirar lo de la fotografía. Pero denuncian que Fiscalía y Centro de Memoria Histórica ocultan cifras de desaparecidos. Hay dos fenómenos muy importantes. Primero, saber que la Fiscalía y el Centro de Memoria Histórica son instituciones del Estado que tienen entre sus funciones el reconocimiento de las víctimas, en este caso del conflicto armado, y que son estas dos instancias del Estado las que dan y sustentan formas de reconocer. El Centro de Memoria Histórica tiene la función más investigativa y de evidencialización del fenómeno, la Fiscalía de la ejecución de las formas de ley. Entonces, noten ustedes que aquí hay una ruptura que está en el eje mismo de lo que significa para una sociedad sus instituciones. Pero luego, a través de esas formas de anunciar este tipo de cosas y de proponer lo que efectivamente se propone en la fotografía, se revictimiza a la víctima. Y estamos entendiendo por víctima no solamente la persona que asesinaron, desaparecieron, violaron u otras cosas, o la obligaron a dejar sus territorios, su cultura, sus familias, todo lo demás. Las revictimizan, o sea, son objeto de otra victimización, ahora claramente por parte del Estado. El Estado victimiza
cuando un militar asesina a un niño en una toma de una población, pero luego lo revictimiza y dice que es que ese niño fue asesinado o murió, porque ellos no dicen que lo asesinaron, sino que murió como parte de las secuelas que deja un conflicto interno, que se atravesó mal, que no estaba en el lugar que era, cualquier cosa. Entonces, se victimiza y luego se revictimiza mediáticamente a la víctima. Y creo que ese fenómeno se vuelve aquí muy importante porque nosotros estamos intentando ver qué es lo que pasa, cómo estamos los colombianos entendiendo el problema que está en el corazón del país desde hace 70 años y que tiene características muy particulares a estas fechas. Muy bien. Entonces, aquí señalamos con mucha precisión los problemas de ocultamiento, de revictimización, de la desestructuración de las funciones de las instituciones del Estado, de las maneras como se está formulando la víctima y la revictimización. Por otra parte, quiero aquí, a propósito de la fotografía, mostrar cómo esa galería de rostros de víctimas fue tomada, siempre son tomadas, de los lugares de memoria construidos por las víctimas mismas, por las comunidades a las que las víctimas pertenecen o pertenecieron, sus familiares, etcétera, las instituciones solidarias, los grupos sociales solidarios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta imagen? Se pone al servicio de la construcción de una unidad más mediática que desorienta en relación con el conocimiento que debemos tener sobre el conflicto armado colombiano, los procesos de reparación y la construcción del concepto de víctima. Debo aquí señalar que la mayoría de los lugares de memoria que existen en Colombia son construcción colectiva de las víctimas, sus familiares, las comunidades solidarias, y que lo que ha hecho el Estado para reparar simbólicamente las víctimas es muy poco. Los lugares de memoria son muy pocos. Entonces, que son del Estado. En algunas ocasiones serían objeto de graves críticas por no recoger incluso el carácter identitario de las comunidades violentadas. Como lo que pasa, si alguno tiene interés en Medellín, en una zona de Medellín hay un monumento que se llama el Monumento de Villatina, que da cuenta de una masacre. Resulta que los personajes en ese monumento son niñas y niños, porque fueron los niños y las niñas víctimas de esa masacre, representados como bailarinas de ballet, futbolistas, músicos y otras cosas con las que la comunidad real no tiene nada que ver desde el punto de vista cultural, ni son las formas de proceder de las comunidades, ni los niños en Villatira se pueden identificar con ese tipo de representaciones. Bueno, eso a manera de ejemplo, nada más. En este caso, desde el titular nosotros empezamos a ver cómo la voz del medio se representa pobre. No es que el medio haya hecho una investigación para reconocer cuáles son las denuncias que hay. Alguien les contó que hay denuncias. Generalmente grupos solidarios con las víctimas o las víctimas mismas. Entonces, un asunto que se vuelve muy importante es eso que tiene que ver con cómo se apropia el medio de lo que expresa. De manera que aquí, en este caso, la víctima es la que realmente asume el discurso, o las comunidades que las representan, o que se proponen colaborar con ellas. Y el medio lo asume funcionalmente para decir, es que ustedes pueden confiar en nosotros, porque nosotros estamos dándole la palabra a las víctimas. Y entonces ahí hay que interrogar si efectivamente es eso el propósito o finalmente para dónde va. Como en el caso de este texto, que aparentemente se denuncia, pero no se denuncia. Se registra, pero no queda claro el registro.
y si nosotros tuviéramos la posibilidad de cuestionar a quien escribió el artículo noticioso, la noticia, le pudiéramos preguntar, bueno, ¿y usted qué ha logrado saber sobre este tema? Probablemente no puede superar lo mismo que está redactado ya. Pero esa es una cosa que está por fuera de esta exposición. Muy bien. Entonces, todo el fenómeno de las galerías, de los monumentos, de los lugares de memoria, de las formas como se puede proponer la representación de la víctima misma, ya sea en el orden individual o colectivo, son el resultado de la funcionalización que hace el medio de la víctima y su acción social. De suerte que nosotros aquí tenemos que pensar que esta manera de proceder está muy lejos de lo que las víctimas hacen. Cuando uno mira las galerías que construyen las víctimas en el país, siempre está el rostro de la víctima, su nombre está perfectamente identificado, su fecha de nacimiento y desaparición, o de muerte, o de ejecución, o del fenómeno al que haya sido sometido. Cuando se trata de desaparición forzada, el fenómeno consiste en que retoma el perpetrador, sea el Estado, sean las guerrillas, sea los paramilitares, el que sea, toma a una persona inocente de una población, se la lleva y nunca se sabe si la mataron, la enterraron, qué pasó. Normalmente son objeto de asesinato. Pero en Colombia han pasado casos tan absolutamente extremos como que los paramilitares descuartizaban a las víctimas y se las daban de comer a los cocodrilos en el río Magdalena. No quedaba rastros de ese ser. La familia está sujeta a un proceso de victimización y por eso consideramos que las familias son víctimas del conflicto también, en la medida en que esas personas pierden el derecho a poder reconocer la muerte de su familiar y darle sepultura dentro de los rituales propios de la sociedad colombiana y occidental en general. El otro tema es lo que tiene que ver con la transversalidad identitaria, en donde agrupamos etnia, edad, género y territorio. Recuerden ustedes que este tema de la etnia estaba en las bajas frecuencias, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La representación y visibilización de la víctima en la identidad transversalizada describe y determina las diversas relaciones que van de los perpetradores al tipo de acción victimizante. Esto es muy importante porque se podría decir que ciertas regiones del país se caracterizan porque allí ocurren un tipo específico de crímenes. El despojo de territorios es propio de regiones ricas en recursos naturales. Entonces, hay una razón por la cual esta transversalidad se vuelve fundamental que la podamos entender. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, a través de esas transversalidades que ocurre, se discrimina en razón, por ejemplo, de la etnia, o del género, o de la edad, o de la manera como el sujeto está ligado al territorio, por su trabajo, etc. Por los roles que desempeñan, porque forman parte de un grupo interno o externo, o porque es atribuido un tipo de comportamiento específico en sus relaciones grupales e intergrupales. De manera que hay un conjunto de fenómenos que nos permiten a través de esta transversalidad reconocer cómo se percibe ese yo y el otro, con quien se interrelaciona. Y es allí donde nosotros podemos entender cómo quedan formulados los límites estructurales que los mass media supuestamente pretenden gestionar para poder proponer tipos de actitudes, crear estereotipos o generar formas de percepción más o menos permanentes para un fenómeno como este. El caso que les trajimos fue este. Afros y víctimas del conflicto. La lucha de esta población por vivir en Bogotá. En el lead.
En la capital se estima que hay 25.000 personas afrodesplazadas del conflicto armado que se ha agrupado en microterritorios en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y en Soacha. El racismo sigue siendo el principal obstáculo para disminuir las brechas sociales en esta población en la capital. Luego dice, los departamentos donde más se han presentado desplazamientos forzados masivos por el conflicto armado son Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Cauca, según las unidades de víctimas. Muy bien. A este respecto, en esta transversalidad, nosotros lo que queremos poder verificar es cómo se generan ejercicios verticales de poder sobre las poblaciones y cómo se ejercen las violencias articuladas a esa verticalidad que procede de las estructuras de guerra en el país. En este caso, la atribución tiene que ver con la manera como se organizan en los territorios. Entonces, supuestamente los afrodescendientes se vienen para Bogotá, no porque tuvieron ganas, sino porque están desplazados. Entonces, el desplazamiento forzado de las poblaciones obliga a la gente a que se vaya a las ciudades medianas o grandes ciudades. En este caso, el caso es en Bogotá, pero en las ciudades intermedias del país tenemos sectores completos donde la gente se acogió a vivir en condiciones muy precarias en las ciudades. Después de que tenían en sus territorios sus fincas, el autosostenimiento garantizado, sus formas de proceder, de crear cultura y educación, etc. Bueno, aquí tres problemas. El primero, la construcción de este concepto de microterritorio, que es un asunto que nos llamó mucho la atención y que es una manera de crear fronteras internas en los barrios, en los lugares donde la gente vive. Entonces, en un determinado lugar hay un microterritorio que es de una comunidad en particular. En este caso, eran afrodescendientes desplazados del conflicto armado. Y esa construcción es ya excluyente. Y luego, para justificar esa exclusión, se le atribuye a los miembros de la pequeña comunidad o del barrio que son racistas. Entonces dice, el racismo sigue siendo el principal obstáculo para disminuir las brechas sociales entre la población en la capital. Y cuando uno lee eso, la pregunta es, efectivamente el interracismo existe en el país, desde luego, como en casi todas las sociedades del mundo. Pero eso es lo que está determinando las brechas sociales. ¿Qué es lo que determina las brechas sociales? Y a través de ese recurso de distracción que hay allí con el racismo, lo que se hace es eliminar las causas reales del desplazamiento, del empobrecimiento de esas comunidades, de las condiciones de vida a las que son sometidas, completamente marginalizados y empobrecidos en una ciudad, y que dan cuenta de una condición que es otra vez victimizante. En este caso, más allá de que las comunidades posean formas de expresión intrarracista, lo que hay allí es una manera de marginalizar, de aislar, de invisibilizar las verdaderas causas por las cuales la gente está sometida a esas condiciones en la ciudad. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay que ponerle atención a la atribución ambigua del racismo, a la naturalización y desarticulación de las responsabilidades del Estado, en este caso, con el desplazamiento forzado, al ocultamiento de las causas de los actos victimizantes. Ustedes deben saber que las comunidades afros en Colombia viven históricamente, por razones históricas también marginalizantes, desde la colonia, desde la conquista, en zonas selváticas muy ricas en agua y minerales, especialmente oro. De manera que allí tendríamos que entrar a mirar qué es lo que está pasando con esto. Y desde luego hay un ocultamiento clarísimo de cuáles son las causas del acto victimizante, en este caso articulado a los grandes megaproyectos de los cuales se hablé. Entonces se les quitan los territorios a las comunidades ancestrales o afrodescendientes o a comunidades campesinas para hacer grandes megaproyectos agroindustriales, mineros,
hídricos y de otro orden, y allí se implican organizaciones económicas nacionales e instituciones internacionales. Aquí interesa mucho resaltar el carácter étnico y de género, tanto de carácter étnico, de género como de etario, cuando uno mira la fotografía. Noten ustedes que en esta fotografía, evidentemente, lo que se quiere poner en evidencia es que las víctimas son mayoritariamente niños y mujeres. Hay hombres, pero es un número minoritario. Entonces, este carácter transversal, étnico, de género y etario es claramente visible en este caso concreto. Hay una evidencia de cómo se está percibiendo y proponiendo que debemos entender la víctima. Luego, evidentemente, en esta manera de proceder, el fenómeno del desplazamiento forzado, donde la gente tiene que a veces hacer largas caminatas por territorios verdaderamente difíciles de transitar para llegar a un lugar en donde esperan tener algún tipo de acogida y vivir, por lo menos poder construir un estado de vida nuevo en mejores condiciones que nunca encuentran. Entonces hacen que la gente se desarticule de todo el tejido social que tenía, se desestructure su sentido de pertenencia a su comunidad, se pierda todos los valores étnico-culturales que son propios de unas comunidades y sepan que definitivamente están completamente desprotegidos. Algunas conclusiones preliminares entonces podrían llegar a ser las siguientes. Describimos, categorizamos e interpretamos un conjunto de representaciones que hacen las noticias sobre hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Intentamos verificar algunas, desde el punto de vista empírico, algunas relaciones de los factores de transversalidad entre los actores, expresados en emocionalidades, valores epistémicos y marcadores de identidad. Intentamos recuperar una representación de la percepción de víctima en el orden de lo individual y colectivo en el conflicto armado y inferimos que la víctima se asume como un agente social del testimonio que es funcionalizado mediáticamente. En la transversalización entre los actores del conflicto armado se establecen formas en que la víctima determina la responsabilidad del perpetrador. Él sabe quién lo victimizó. En esta tensión que se expresa como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, el ser victimizado asume visibilizar y atribuir responsabilidades que distan del discurso hegemónico. Mientras los más media pretenden invisibilizar, la víctima quiere visibilizar lo que le pasa, lo que le ha pasado a su comunidad, lo que le ha pasado a él mismo. De manera que lo que ocurre es que el discurso se pasa a un discurso hegemónico de una víctima que no tiene agencia, que no hace, que carece de una red socioafectiva y cultural, que está descompuesta y desmarginalizada, a la búsqueda de un discurso que no existe en los más media, que es el de la víctima con sus experiencias y sus saberes. Se verifica empíricamente que en Colombia el periodismo es un soporte de status quo, por lo que no contribuye al cambio sociopolítico. Las víctimas son funcionalizadas y revictimizadas por los más medias y las instituciones y agencias del Estado. Pese a que el sujeto epistémico es la víctima, los medios no garantizan las voces de la diversidad de víctimas. El corpus analizado nos permitió inferir que las noticias carecen de un enfoque ético y emocionalmente centrado en la víctima, ocultando las causas y efectos del conflicto, sus responsables, su complejidad y su comprensión. Muchas gracias. Si te parece, entonces, Roberto, podemos abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias. Uau! Gracias. Sim, nossa, Neila, antes de nós abrirmos para as perguntas, eu tenho que dizer que pelas mensagens que eu recebi aqui e, enfim, pelo que eu sinto também, você nos deixou muitíssimo emocionados, muitíssimo mesmo. E nos mostrou o quanto, né, de conhecimento a gente pode ainda alargar o nosso universo. Você trouxe hoje para a gente uma luz, né, maior ainda do que a gente já estuda e para nos dar força para continuar nesse trajeto mesmo, ter certeza que é disso
que a gente gosta, é isso que a gente vai fazer. É isso que nós necessitamos fazer. Muitíssimas graças. Eu quero abrir, então, agora para as perguntas. Talvez a professora Silene queira fazer uma para iniciar, e depois passamos para os nossos outros colegas. Perfeito. Sim. Muchas gracias, Roberto. Muito obrigada, professor Roberto, lhe cumprimentar, gostaria de lhe cumprimentar pela escolha do tema e da nossa convidada. Eu também conversava aqui tanto com o professor Roberto, mas com alguns pesquisadores e pesquisadoras do grupo, que foi uma grande aula, né? uma aula magna para o nosso grupo de pesquisa. Então, eu gostaria, professora Neila, de lhe cumprimentar pela pesquisa, pela excelência dessa pesquisa, uma pesquisa de altíssimo nível, que traz vários recortes teóricos que, né, vão ao encontro, principalmente, dos nossos colegas semioticistas, que que trabalham bastante com essa temática, e nós estamos também aqui aprendendo e conectando, né, a questão humanitária, os temas humanitários, eles são transdisciplinares, e isso ficou, né, ainda mais claro na sua aula, e foi nos dando vários caminhos. E eu gostaria de fazer duas perguntas, né, que fazem parte aqui dos temas com os quais nós também temos trabalhado. Neila, em outubro de 2016, quando os colombianos disseram não, né, ao veredito, no plebiscito, se negando ao acordo de paz, parte da opinião pública internacional estava esperando sim. Aqui na imprensa brasileira também, acho que o Roberto deve se lembrar que naquele ano nós fizemos um evento na Faculdade Casper Libero, e conversamos, inclusive, com uma ex-jornalista, ex-aluna nossa, que estava na Colômbia, cobrindo, né? E para muita gente foi uma surpresa, aqui os formadores de opinião no Brasil, os jornalistas, nós pesquisadores, né, também estávamos esperando sim. E aí minha primeira pergunta e depois nós começamos a ver que não era tão óbvio aquele resultado, né? Com base nas tuas pesquisas, né, que elas, né, os dados aqui mostram uma investigação bem intensa do comportamento da imprensa. Neila, você acredita que esse não, no primeiro momento, que depois teve ali um reparo, mas neste primeiro momento que os colombianos disseram não ao acordo de paz com as Farc, é possível fazer uma associação direta com a representação das vítimas deste conflito nos grandes veículos de comunicação na Colômbia? Se é possível estabelecer, né, esse nexo causal? Né? É a minha primeira pergunta. E a segunda... Opa! É só duas, viu, Roberto? Prometo mesmo. Mas, assim, queria fazer 20, né? Ficar o dia inteiro aqui com a professora Neila. Neila, e a segunda pergunta é sobre o tema dos deslocamentos forçados, deslocamento interno, que é um tema muito presente no nosso grupo de pesquisa, né? Trabalhamos com deslocamento por desastres, conflitos, guerras, instabilidade econômica, e a Colômbia tem a segunda maior população de deslocados internos no mundo, né? Fica atrás somente da Síria, que está no 10º ano da guerra. No entanto, esse tema tem sido silenciado, tanto na imprensa brasileira, né, invisibilizado, que acho que é muito interessante essa questão que você traz do visível e do invisível, né? O professor Roberto outro dia falou com maestria essa expressão, não é invisível, mas sim submetido e colocado à invisibilidade. Então, a temática dos deslocamentos forçados, né, o deslocamento interno na Colômbia, que é a segunda maior população interna deslocada, segue silenciada, segue invisibilizada, ainda que tivesse, né, a Colômbia ganhado um determinado espaço na mídia,
quando passou a ser o principal destino dos migrantes venezuelanos. Né? E aí ganhou um certo destaque, mas essa questão continuou silenciosa. Qual a hipótese para isso? A que você atribui, né, esse silêncio, essa invisibilidade aos deslocamentos internos na Colômbia? E te dizer que fiquei apaixonada pela sua fala, um grande ganho para o grupo de pesquisa, e, por favor, seja sempre bem-vinda. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui eu vou te convidar. Não, seja bem-vinda, profesora. Né? Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. De verdad, agradezco mucho toda su generosidad conmigo, pero además agradezco mucho las dos preguntas que me parecen muy importantes. Cada una amerita un proyecto de investigación, en realidad. Resolverlo es muy complejo. Yo voy a hacer una aproximación muy parcial a esas dos preguntas. El del plebiscito me parece muy interesante. Nosotros hemos hecho algunas aproximaciones básicas a la problemática que estaba inserta en este acontecimiento coyuntural de la democracia colombiana y que dio cuenta de la capacidad de los capitales, pero sobre todo de los capitales mediatizados en los mass media que sirvieron de fuente para que esto ocurriera. Y los invito a que ustedes lo revisen por si hay alguien interesado en eso, la votación en las zonas más victimizadas del país siempre votaron por el sí, todas las periferias del país. Fue en el centro del país, en las grandes ciudades como Bogotá, que aunque hemos tenido formas de victimización, han sido mucho más, ¿qué les dijera? Menos intensas que en las regiones, pues apareció este fenómeno de la gente que no quería la paz. Punto de vista que uno tiene que entender que es respetable en alguna perspectiva y que por lo tanto la democracia tendría que darnos para que podamos comprender una cosa o la otra. Pero más allá de eso, digamos que hay varios factores que yo reconocería como causantes básicos del problema del manejo del plebiscito. Lo primero es que cada vez queda más evidente en Colombia que nosotros tenemos un sistema electoral corrupto. Punto uno. ¿Eso qué quiere decir? No solamente la compra de votos, las presiones armadas por los votos en algunas regiones o en algunos lugares, incluidas las ciudades, la forma como se proponen el uso de cédulas de personas muertas que terminan votando en un evento de estos y otras cosas. Entonces tenemos un sistema electoral completamente corrupto. Por otra parte, sin duda, una incidencia muy importante de los mass media, particularmente cuando se presentó la idea de que apostarle al sí era darle un aval a un tipo de actor armado que eran las guerrillas, en ese caso las FARC en particular, y que en adelante ellos iban a tomar el poder político, lo cual era falso. O fue falso, siempre ha sido falso. Y luego a eso se le añadió una serie de manejos poco legítimos, por decirlo de alguna manera, de comunidades bastante ignorantes, sujetas a formas de obediencia muy ancladas en pensamiento de derecha extrema, como son los grupos religiosos que siguen un supuesto líder o pastor o no sé cómo le dirán, y entonces obedecen a ciegas una orden, y eso dio como resultado que en el Congreso de la República pues tenemos ahora gente de ese tipo representando sectores de elección. Lo cual es una cosa muy peligrosa, muy dañina, porque no hay principios éticos, políticos suficientemente claros en ese tipo de agrupaciones,
Y lo que sí es claro es que esas formas de agrupaciones religiosas de distinto orden están usufructuando económicamente esas poblaciones y no quieren perder, digamos, esos privilegios que tienen. Además que en muchos casos son sujetos de libertad para no pagar ciertos tipos de impuestos. Bueno, la otra cosa está relacionada con algunas ideas falsas que hicieron circular primero algunos grupos políticos y después las más medias los replicaron. Eso de la información falsa fue muy fuerte en Colombia. Incluían cosas muy simples. Por ejemplo, llegar a decir que era que a los guerrilleros les iban a pagar igual que a un senador. Es falso. Hubo unos acuerdos que tenían que ver con la supervivencia básica mínima por un tiempo limitado para esas personas, que tenía un carácter humanitario básico. Gente que no tenía trabajo, que no tiene vivienda, que una serie de cosas y que requerían formas básicas para subsistir en los centros donde fueron alojados. Bueno, eso para tener un breve panorama, no profundizo nada, me declaro ignorante de muchos de los fenómenos que hay detrás de todo esto. Bueno, en relación con la segunda pregunta que tiene que ver con un tema que también es muy importante, que está relacionado con la migración en América Latina, a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es también un tema muy complejo. Yo, sinceramente, jamás he estudiado el tema de la migración y yo no puedo, digamos, hacer una reflexión seria sobre eso. Voy a decir dos cosas que son completamente una percepción personal y es una impresión no básico. En eso de la migración, desde mi perspectiva, se han manejado dos asuntos que son muy delicados porque es el manejo de grupos humanos de manera irresponsable. Entendemos que muchas de esas personas que migraron en algún momento fueron convocadas por los grupos opositores del gobierno de su momento, a esas personas se les entregaron recursos en dólares y las mandaron a que fueran a ver a dónde caían mejor. Colombia recibió recursos para el manejo de esa migración del gobierno de Trump. Y se reflejó finalmente en unas carpas que se hicieron en un parque público de Bogotá. Ya las carpas creo que no existen, pues eso no resolvió nada. Llegó mucha gente aquí, creo que son más de 2 millones de venezolanos en Colombia, en condiciones bastante precarizadas. Y bueno, digamos que ahí lo que nosotros podíamos decir es que más allá de la cosa económica, en fin, lo que se movieron fueron intereses de grupos opositores en Venezuela que usaron las personas como forma de presión política internacional. Eso más o menos creo que todo el mundo lo tiene relativamente claro en algunas instancias, por lo menos de la sociedad. Las condiciones de los migrantes venezolanos en Colombia son difíciles, pero no dejo de reconocer que algunos de ellos han logrado posiciones de privilegio y los tienen funcionalizados. Entonces, les dan las tabletas para que puedan ir a la escuela, les garantizan el puesto en la escuela, les dan un subsidio, no sé qué. Han quitado a los colombianos más empobrecidos servicios del sistema de salud público para dárselo a algunos venezolanos. Bueno, en fin, ese tipo de cosas han pasado y más allá de todas las consecuencias que eso pueda tener en el orden más micro y más macro, en general la situación de los venezolanos en el país es bastante mala en todas las dimensiones, sociales, culturales. Bueno, lo que sí se sabe también es que un poco se está intentando legalizar la presencia de muchos de ellos en Colombia con cédulas colombianas para que puedan votar. Una funcionalización política del problema. Entonces, bueno, ahí tenemos un panorama muy desalentador, muy malo, pero eso es lo que sabemos. No puedo hacer un juicio más a fondo, ni puedo sustentar muchas cosas porque no es mi tema de investigación. No he tenido tiempo ni oportunidad para pensar en eso de una manera más clara, digamos.
Obrigada, Nelly. Obrigada, querida. Entonces, así las dos preguntas. Hay varias personas que tienen levantada la mano, Roberto. Sim. Vou chamar o nosso colega pesquisador, né, e fotojornalista, Wagner Ribeiro, que quer colocar uma pergunta para você também. Wagner. Uma? Uma. Ah, não, isso Não, é tortura. Uma. Impossível ser uma só. Depois dessa aula é impossível. Antes de qualquer coisa, antes de fazer a pergunta, obviamente, eu quero agradecer ao professor Roberto e à professora Silene por terem nos dado a oportunidade de ouvir a professora Neila. Durante a sua fala, professora, eu me emocionei muitas vezes e bati mão, pulei da cadeira. Verdade. Por quê? A minha dissertação de mestrado foi justamente em fotojornalismo humanitário. E eu realizei as minhas análises a partir da perspectiva da semiótica persiana. E muitas coisas as quais eu abordei na minha dissertação, hoje eu ouvi a senhora falando com uma propriedade muito grande, isso, de certa forma, validou, inclusive, ainda mais a minha própria pesquisa, os caminhos que eu venho percorrendo, não só depois da defesa da dissertação, não só até a defesa da dissertação, mas depois, porque a gente segue sempre tentando avançar nas pesquisas. Então, eu me emocionava muito. A questão dos falsos positivos que a senhora apontou, isso para mim é fantástico, porque eu tenho visto isso sistematicamente, os falsos positivos sendo usados por diferentes grupos, tanto pela direita quanto pela esquerda. Correto. O falso positivo ele não é só usado por uma vertente política ou não, é usado para as duas para validar um discurso ideológico, né? E aí a coisa vai... Eu fiz aqui um monte de anotações, mas uma questão que me chamou muitíssimo ainda a atenção é porque eu tenho participado de algumas discussões e eu tenho ouvido muito, professora, uma específica falácia quando a gente fala de fotojornalismo, que é a ideia de que o fotojornalismo ele tem a obrigação de sensibilizar o leitor para um determinado assunto. E eu tenho dito o seguinte: precisamos tomar muito cuidado com isso, com essa ideia de que a fotografia tem a obrigação de sensibilizar. Aí, quando falam em sensibilizar, normalmente são colegas que dizem tem que sensibilizar para o bem. Mas, escuta, sensibilizar para o bem é sensibilizar só para um lado. Não é esse o caminho. E eu tenho defendido que o fotojornalismo ele tem que estar mais equilibrado e muito mais preocupado com essa história de sensibilizar. O fotojornalismo ele tem que informar e não sensibilizar, porque esse sensibilizar pode dar início a essa trajetória da evidência fatídica, a espetacularização que a senhora apontou. Então... Concluindo, a minha ideia é: fotojornalismo não tem que sensibilizar, fotojornalismo tem que informar, e ele tem que informar em parceria com as outras molduras de construção de significado no jornalismo, a diagramação e o texto. Não se separa isso. E aí a minha pergunta é a seguinte, depois... Calma. Porque eu precisava falar isso para introduzir isso na questão do método, que é a minha pergunta. Quando a senhora falou do método, aqui das 3 etapas do método, eu queria perguntar para a senhora se foi considerado nesse método a diagramação como uma moldura de construção de significado, e se depois que foi analisada a fotografia e o texto, se houve uma comparação da construção de significado do texto e da fotografia, e se essa construção de significado estava interagindo. Muchas gracias, profesor Wagner. Muy interesante su intervención. Debo contarte que estoy, digamos, claramente en acuerdo con muchos de los puntos que usted señala.
Sin embargo, debemos reconocer que nosotros los analistas, que no somos responsables de las fotografías que nos proponen los medios, recuperamos lo que efectivamente proponen, no más. Entonces, si proponen marcadores emocionales, tengo que ser capaz de decir cómo es y de qué manera procede. Entonces, esa responsabilidad ética le corresponde a los medios, no a los investigadores de los medios. Ese es un punto fundamental. El otro es, estoy de acuerdo con que los mass media tienen la obligación ético-política e histórica de informar. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, tenemos que hacer una reflexión sobre las maneras como las condiciones ético-políticas han transformado el mundo y con él los medios, que en el marco de un sistema económico global funcionan y tienen una lógica que no corresponde necesariamente con los intereses de la humanidad. Y eso explica por qué en un momento determinado el capital esté por encima de la vida humana. Eso explica eso, y nosotros tendríamos que ser capaces de señalarlo y mostrar las problemáticas que se derivan de ese tipo de posicionamientos que deshumanizan los grupos humanos en general, los seres en las sociedades. Bueno, sobre la pregunta concreta, nosotros usamos paquete estadístico textual 2, más concretamente, que es en vivo, y TELAF Plus. TELAF Plus se caracteriza porque nosotros podemos hacer mejores acercamientos semántico-pragmáticos a los discursos en sí. Es un paquete más afinado desde el punto de vista del manejo de lengua. Y luego nosotros usamos mucho TELAF para poder diagramar, diseñar, reconocer áreas, etcétera, en la fotografía. En este caso, no hemos pasado todas las fotografías por los programas, sacamos estas 3 exclusivamente para esta presentación. No quería repetir una presentación que haya hecho antes, sino que pudieran ustedes tener una mirada nueva, digamos, de alguna forma, comillas, de lo que hacemos, con una temática muy concreta a propósito de los mass media. Pero nosotros encontramos en esas fotografías a través de las formas clásicas de reconocer en la imagen las distintas formas de construir significado, pues cómo procede. No lo hicimos para esta presentación porque se alarga mucho, duré 1 hora y media larga en la presentación. La idea era que fuera 1 hora, pero me pasa eso que le pasó a usted, me emociono y entonces hablo más de lo debido. Entonces, bueno, reconozco eso y pido disculpas porque nosotros deberíamos haber tenido 1 hora para conversar. De manera que sí hay que hacerlo, lo hacemos muy frecuentemente. Nosotros presentamos, yo no sé si Roberto recuerda, para la presentación en Bolonia, Rostros del Conflicto Armado. Sí. Víctimas del conflicto armado. Y allí hicimos un trabajo muy minucioso del color, de las formas, de las texturas, de todas las categorías que constituyen la unidad semántico-pragmática, que es una narrativa encarnada en una fotografía. Entonces, porque ese es otro punto, nosotros leemos la fotografía como un tipo de narrativa. Entonces se vuelve muy importante que eso lo tengamos como en la mente. Bueno, eso digamos que de alguna manera contesto parcialmente su pregunta, quedarían muchas cosas por resolver para más adelante si logramos, digamos, estructurar un poco mejor lo que estamos haciendo y bueno, ir avanzando en este proceso. Muchas gracias, profesor Juan. Muy interesante su intervención. Le agradezco mucho. Obrigado, Wagner. Obrigado, Neila. Eu queria passar, então, a palavra para o Rodrigo Borges. Rodrigo Borges. Buenas tardes, Neila. Buenas tardes Rodrigo, a todos. Voy a hablar en portugués porque mi español es muy malo. Entiendo bien para escuchar toda la charla, pero mi español es muy malo para hablar. Vou melhorar ainda um pouquinho, e até para não me atrapalhar. Mas, Neila, eu, no momento, né, além de mestrando no Humaniza-Com, na Metodista, com a orientação da professora Silene, numa pesquisa sobre jornalismo humanitário de paz, eu trabalho na temática de migrações, né, de uma forma independente, para um site chamado Migramundo, e atualmente também trabalho profissionalmente na CBN, na Rádio CBN. Passei já pelo Portal UOL, que é um portal grande aqui do Brasil, pelo jornal Folha de São Paulo,
Então, tem muita preocupação com exemplos práticos de como que a gente consegue reproduzir no trabalho profissional alguma dessas reflexões do setor acadêmico, sabendo que é muito difícil, muitas vezes, você conseguir refletir em meio a todo o noticiário, em meio a toda a pressão que existe nas redações, como, mesmo com tudo isso, conseguir fazer um trabalho que não caia nos problemas que a pesquisa trouxe. E me chamou muito a atenção a questão do humanitário e humanitarismo. Então, Neila, não sei se é possível, mas eu gostaria de saber se para exemplos bem, se teria um exemplo um pouco mais prático de como no jornalismo cotidiano a gente consegue ter pequenas ferramentas que evitem que a gente transforme uma reportagem que seria humanitária em algo que caia do humanitarismo, e aí recai em todo esse problema de vitimização. Mas pequenos, 1 ou 2 exemplos que já ajudem a gente nessa tarefa, né? Por exemplo, na questão de imigração, a gente conseguiu, no geral, conseguiu-se criar uma alternativa para o termo imigrante legal, que é um termo pesadíssimo, um termo que não ajuda em nada, não explica nada, só estigmatiza a pessoa, e com base em reflexões, se convencionou que podemos usar o termo imigrante sem documentos, imigrante indocumentado, ou imigrante irregular, mas não são palavras que dizem a mesma coisa, mas não têm o mesmo peso, não têm o mesmo juízo de valor. Então, eu queria saber se dá para fazer alguma coisa nessa mesma linha em relação ao humanitário y humanitarismo. Bueno, no soy especialista en el tema del periodismo humanitario y humanitarista. Yo hice una revisión a propósito de este trabajo porque entendí que el profesor Roberto estaba interesado en que hiciéramos esa articulación. Intenté hacerla, es parcial. Creo que todavía sigue siendo muy débil la manera como estoy abordando eso, pero sin duda, desde mi perspectiva, esa posición humanitarista de la que usted habla es justamente el manto a través del cual se logra invisibilizar las estrategias que crea el mass media en su proceso de diseño de las noticias para ocultar asuntos esenciales que debe conocer una sociedad. Y entiendo que el periodismo humanitario puede estar más cerca del reconocimiento del ser humano como eje de la reflexión, como centro de las problemáticas. Pero, ojo, creo que todavía no logramos en el mundo occidental tener, que yo sepa, un verdadero periodismo humanitario. De manera que si me equivoco pido perdón por eso, pero no logré encontrar una manera de entender bien más allá del humanitarismo que está instalado de muchas maneras, en algunos casos más solapada que en otros. Una cosa que nosotros tendríamos que en la perspectiva crítica estar señalando de que así no es, que por ahí no es, que eso no es lo que nosotros estamos pensando. ¿Sí? La construcción del mendigo social procede del humanitarismo, ¿no? En el sentido humanitario me parece que habría que construir eso, y creo que son las universidades que forman periodistas las que estarían convocadas a mucha reflexión sobre ese tema. Yo creo que en ese compromiso están ustedes. Yo formo parte de un instituto de estudios en comunicación y cultura, y nosotros tenemos unas líneas de trabajo, y yo trabajo en la línea de los mass media, pero no tengo el compromiso, ni el conocimiento, ni soy periodista para poder pensar cómo construir principios éticos fundamentados en el ser humano que hagan posible pensar la información de otra manera. ¿Sí? Yo creo que hay unos baches que todavía no están sin resolver. Ese es un impresionismo mío, puede ser parte fundamental de mi ignorancia, pero me acojo a ese límite. Creo que mi pergunta, entonces, para uma outra, na verdade, já era uma outra pesquisa, então, no caso.
Então, acho que está aí até o desafio para nós do Humanizacom, até pelo próprio nome do grupo de estudos, né? Do grupo de pesquisa, desculpa. Então, saiu com, procurei uma resposta, na verdade, ganhei outra coisa, mas acho ótimo também ao mesmo tempo. Obrigado, Rodrigo. Nós temos mais duas perguntas, que são as últimas, viu, Neila? Uma eu vou ler, porque a nossa colega Patrícia Gil está com problema de microfone, e depois eu passo a palavra para o Marcelo Damasceno, que levantou a mãozinha aí também. A Patrícia pergunta o seguinte, que ela gostaria de saber se houve alguma coisa inesperada, não conclusão, mas se você chegar a algum ponto inesperado ou que não estava previsto nas hipóteses nessa sua pesquisa. Voy a atreverme a adelantar una idea que nosotros tenemos todavía entre el tintero, digamos. Está en reposo. Nos parece que los mass media están utilizando la conceptualización oficial de víctima para construir formas de revictimización transversalizadas, como logramos más o menos mostrar provisionalmente. Y creo que en ese sentido sería muy interesante ver qué ocurre en una sociedad que es capaz de conducir el sentido de un discurso público, oficial, etcétera, para otorgarle un sentido exactamente al contrario, ¿cierto? Y entonces, digamos que tal vez eso puede estar anclado a la construcción de la polarización discursiva que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, pero es provisional todo esto que estoy diciendo, y me parece que podríamos llegar a pensar en eso de alguna manera, y tal vez con otras categorías podríamos llegar a encontrar si efectivamente eso es lo que está ocurriendo de manera más precisa en el discurso más mediático. Es una tarea para resolver, y me parece que sí hay una brecha y un sendero por el que se puede transitar hacia unas nuevas posiciones sobre eso. Obrigado, Neila. Obrigado, Patrícia. Marcelo. Marcelo é um colega nosso e estudante de mestrado e maestria, né, e que faz parte do nosso grupo também. Gracias. Gracias, Marcelo. Cuéntame. Hola, profesora Neila. Hola. Gracias por la clase, muy buena. Pero yo tengo una curiosidad un poco más política. En el Parlamento colombiano hay una voz o una representación política sobre los refugiados, que si hay algún debate anticipado entre los presidenciales sobre los refugiados en Colombia. Es una pregunta muy compleja, porque en realidad, digamos que la distribución política del Parlamento colombiano, y aquí lo llamamos el Congreso en Colombia, tiene como unas características muy particulares. El gobierno que está de turno logró articular a su proyecto de gobierno toda la ultraderecha. Las formas más extremas de la derecha están en el gobierno, caracterizado, entre otras cosas, porque soporta todas las formas de corrupción, de crimen, etcétera, están allí instaladas. Y en Colombia, como creo que nos está pasando en toda América Latina, las izquierdas, lo que se denominan las izquierdas o los centros, están divididos, están fragmentados. En ese orden de ideas, los debates son un poco encuentros con sordos y mudos, ¿no? La gente oye pero no oye y no le interesa, dice pero no dice y no le interesa. Yo creo que sí hay unas posiciones en algunos sectores. Por ejemplo, quisiera resaltar la labor de personas como de pronto Iván Cepeda. Y ahí debo aclarar que no soy parte de ese partido político, ni me interesa estar ahí. Pero digamos que hay como él mismo ha sido víctima, es hijo de una víctima del conflicto, y ha hecho una labor ahí interesante de alguna manera. Pero digamos que no tenemos unos espacios más fuertes, más institucionalizados, donde sea posible esa reflexión
por parte de las élites políticas en el poder. Yo creo que esa desestructuración política y esa fragmentación que estamos viviendo en Colombia con los grupos que se suponen de centro o de avanzada es la causa primera para que no tengamos la posibilidad de una transformación social sustancial. Y en ese orden de ideas, pues las reflexiones sobre asuntos realmente fundamentales para la sociedad, como cómo construir memoria de un conflicto, cómo llegar a un proceso de paz en unas condiciones adecuadas, cómo generar unas condiciones de convivencia, están muy lejos de ser posibles. Bem, você está sem microfone, Marcelo. Você quer falar alguma coisa? Então, Gracias. Tá. Muchas gracias por la pregunta. Então, Neila e todos e todas, antes de eu passar aos agradecimentos gerais, eu quero fazer um agradecimento particular à professora Neila e, como forma de agradecimento, de gratidão e de homenagem, eu vou tentar ler uma citação que eu peguei de um livro do professor Winfried Nutt, mas a citação não é dele, é de Elder, que é de 1768, e que eu acredito que, enfim, vou tentar lê-la em espanhol em homenagem a você. Muchas gracias. Existe un símbolo común en toda la humanidad, un gran tesoro en que se almacena el conocimiento que pertenece a toda la humanidad. La forma auténtica de hablar, de la que todavía no soy consciente, es la clave de ese tesoro escondido. Cuando se conozca la clave, abrirá el tesoro y traerá luces a él, mostrándonos así sus valores. Esta sería la semiótica que ahora podemos comprender en los registros de nuestras enciclopedias filosóficas, el desciframento del alma humana a través del lenguaje. E você nos tocou profundamente na alma. Muitíssimo obrigado. Gracias. A gente Gracias, fica bastante emocionado. Una manera de acercarnos a nuestros haceres diarios preciosa. Muchas gracias. Muy compleja, además. Pero preciosa. Nós que agradecemos. Muchas gracias a todos. Quero deixar aqui já um convite para que você participe do nosso grupo de pesquisa, né, que a gente possa fazer esse intercâmbio Brasil-Colômbia, e dentro do nosso grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário, Media Interventions, nós vamos, enfim, criar um outro grupo de pesquisa agora, que é sobre semiótica humanitária, que vamos intercalar os dois grupos, né, e gostaria que você também fizesse parte para a gente. Pueden contar conmigo siempre. Muchas gracias. A partir de agosto Les agradezco infinitamente, es un gran honor que me hacen y con todo cariño y gusto estaré colaborando en todo lo que consideren pertinente. Si logramos hacer ese convenio internacional o bilateral, será muy importante para nosotros y para ustedes, y yo creo que es la manera de construirnos colectivamente. Então, muitíssimas graças. Muito obrigado, professora Silene. Eu não vou citar o nome de todos, que são muitos aqui, mas aos nossos colegas que trabalham com a gente, que pesquisam com a gente e que puderam dar esse suporte a essa maravilhosa e esse brilhantismo da professora Neila Pardo, que nos brindou hoje com esse presente, né, enfim, para a vida agora. Muito obrigado, muitíssimas graças. Gracias Muita paz a todos. Un gran abrazo, cuídense mucha saúde. mucho, y mil gracias de verdad. Cuenten siempre conmigo. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Chao. Roberto, un gran abrazo para la profesora Víctor también. Un gran abrazo para todos. Mi gratitud por este encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.